Las barajas han sido soportes de imaginarios y de mundos que van más allá de la codificación que tenemos consciente de ellas, más allá de la baraja española o de la baraja francesa. El espacio del naipe ha sido como un pequeño lienzo donde grabar un emblema, un jeroglífico, una propuesta simbólica. Hay todo un universo de presencias populares que trabajan la potencia del símbolo en el mundo para audiencias plebeyas. La gran diferencia de la baraja frente al lienzo es que se infiltra en las tabernas, en las casas plebeyas, se juega en los campos, es un dispositivo que está en movimiento. Aquel mércores 13 de novembro de 2002, preto das 4 da tarde, estaba comezando un pesadelo que cambiaría Galicia. Ían varios días de duro temporal. Un petroleiro grego con bandeira das Bahamas, o Prestige, lanza unha chamada de auxilio a poucas millas do Cabo Fisterra. 77.000 toneladas de fuel no seu interior supoñían unha grande ameaza. El proyecto Unha gran burla negra nace como a finales del 2017. Nos encontramos unos cuantos investigadores e investigadoras preocupadas por la desmemoria de lo que había sido el Prestige y especialmente el movimiento ciudadano Nunca Máis. Llegamos un poco a la conclusión de que podíamos intentar reunir un archivo, pero le pusimos un calificativo que es muy importante y que explica un poco nuestro trabajo desde ese momento, ¿no? Le llamamos archivo vivo, no solo que fuese accesible, sino que fuese capaz de producir nuevos elementos. Nos interesaba mucho también no reproducir esos documentos o esas imágenes, sino reproducir un poco su espíritu, su carácter revolucionario, ¿no? Por eso vivo. Ese es el sentido último de O Gaiteiro Petroleiro. Sabíamos que había una baraja modificada, diseñada con los elementos y la historia del Prestige, ¿no? Durante esa época. Pero nosotros queríamos un nuevo juego, con nuevas imágenes y nuevas ilustraciones. Esa fue la lanzadera para hacer un llamamiento a diferentes generaciones de artistas gráficos, ilustradores, ilustradoras, gallegos y gallegas, y proponerles la idea, ¿no? Decimos que es casi una muestra antológica de la gráfica gallega contemporánea porque recorre, bueno, hay algunas ilustraciones que recuperamos de Castelao, de Camilo Díaz Baliño, y luego hasta artistas muy jóvenes que están tatuando en la actualidad. Nosotros le dábamos el título de la carta y ellos tenían libertad para hacerlo, ¿no? Algunos sí que jugaron con el negro, ¿no? Ellos sabían que el fondo de la carta era negro, ¿no? Pero hasta cierto punto a mí me sorprendió la potencia de los colores, ¿no? Y esto está bien porque ese carácter colorista o incluso, sobre todo burlesco, existía en el movimiento Nunca Máis y especialmente en la plataforma contra Burla Negra, ¿no? Era una intención no de contradecir el negro de la catástrofe, que significaba muerte, que significaba una tragedia, pero sí de intercalarla, ¿no? de decir, vale, sí, pero estamos vivos. Nuestra conclusión es que efectivamente esa historia, ese acontecimiento es capaz de estar vivo hoy en día, más allá de una reproducción de la memoria, ¿no? Es capaz de tener sentido a día de hoy y quizá en el futuro. La obra que fue el detonante de esta muestra, que era la baraja O Gaiteiro Petroleiro, la nueva producción,
que es una baraja que está llena de significados, ¿no? Que es decir, de significados que tienen que ver con la memoria del Prestige y de muchos otros significados relacionados pues, con cuestiones idiosincráticas o culturales de Galicia. Para contextualizarla, creamos dos ejes. Un eje que tiene directamente que ver con todas las movilizaciones del Prestige, que se plasma en reproducciones de cartelería, que están colocadas en las vidrieras, y de 4 cartas a tamaño, a gran formato, que son 4 cartas que se utilizaron como pancartas en las movilizaciones, ¿vale? Y además algunos carteles originales y también bastante material fotográfico. Luego un segundo eje, que son las 30 barajas que van desde el siglo XIX hasta nuestros días. En las épocas de luchas y de emergencia social, la realidad se acelera y los eventos van cada vez más rápido, y al mismo tiempo que los juegos de fuerzas cambian el sentido original de las protestas, y la baraja aparece en ese momento como un dispositivo a través del cual abrir colectivamente una conversación sobre ese presente que se está haciendo pasado a toda velocidad, obteniendo por lo tanto una conciencia sobre quiénes somos, quiénes estamos siendo en el juego político del presente. Y de alguna manera el evento del 2002 del Prestige y su memoria contemporánea operan a través de este dispositivo de los naipes políticos como un lugar de reflexión de los pasados hacia el futuro.